Gracias a todos por sumarse a esta charla de Banco Valores. La charla va a estar a cargo de Martín Muladi, que es el estratega de renta fija del área de research del banco. Va a tratar de darles un panorama de lo que Martín está viendo en todo lo que es la coyuntura y donde él ve determinadas oportunidades, sobre todo en renta fija. Martín es licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires, es máster en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella y también es profesor en la maestría de Finanzas en Di Tella en Instrumentos de Mercado Capitales. Así que, bueno, Martín, te dejo a vos que abras la charla. La idea es que Martín esté exponiendo unos entre 30 y 40 minutos y después abramos un pimponeo a potenciales preguntas que puedan tener. Bueno, perfecto, gracias Juanpi. Ahí se me escucha bien, por las dudas, Perfecto. así ya. Buenísimo, bueno, gracias a todos por sumarse. Como les comentaba Juanpi, la idea es dar un poco un panorama en una primera parte, un poco del panorama macroeconómico y puntualmente sobre lo que está pasando con las tasas de interés, que es el principal tema de discusión, digamos, en las últimas semanas, y después un poco dar mis recomendaciones de inversión o donde estoy viendo que hay más valor en cuanto a instrumentos para inversiones. Ahí les pregunto por última vez si están viendo cuando cambio el PowerPoint, así ya me quedo tranquilo y sé que me Se ve, escuchan Sí, y se ve bien. perfecto. se ve perfecto. Buenísimo. Bueno, entonces, como les decía, vamos a repasar un poco lo que viene pasando con las tasas de interés. Básicamente en las últimas semanas estuvieron muy marcadas por una fuerte volatilidad en las tasas de interés que básicamente tiene su origen, digamos, en la transición a un esquema monetario con objetivo de agregados, ¿no? O sea, pasamos de un esquema en el cual las tasas de interés se determinan eh, enteramente por el mercado o endógenamente, por decirlo de alguna manera. Entonces, lo que teníamos en el esquema, en el esquema anterior, digamos, eh, previo a la salida del cepo, para poner un poco más de contexto, quizás previo a la salida del cepo, lo que teníamos era un banco central que, si a los bancos en determinado momento les sobraban pesos al final de la rueda, lo que podían hacer era comprarle LEFIs al Banco Central y colocar los pesos a una tasa de 29% de TNA. Y a la vez, si los bancos necesitaban pesos, el Banco Central lo que hacía era darles pesos u otorgar pases activos a una tasa del 33. Entonces, esta es la primera parte del gráfico que pueden ver. Fíjense que la tasa de interés, la tasa roja que ven acá, o la línea roja que ven acá, es la tasa de interés operada en la rueda RIPO, que es básicamente la rueda en la cual los bancos se prestan plata a un día. Entonces, lo que teníamos era que las tasas de interés en la práctica tenían un techo y tenían un piso. Cuando fue la salida del cepo, lo que hace el Banco Central es decir, yo en la rueda de pases activos ya no voy a intervenir, sino que las tasas van a tener un piso, pero no van a tener un techo. De hecho, fíjense que en los primeros días después de la salida del cepo, las tasas de interés se fueron al alza, pero después la realidad es que el central, más allá de haber dicho que después con la salida del cepo no iba a intervenir más, esporádicamente intervenía y de esta manera tuvimos esta estabilidad, por así decirlo, en las tasas. Pero esto cambia el 10 de julio, porque el 10 de julio lo que terminó pasando es que el gobierno dice que los bancos ya no iban a tener la posibilidad de colocar sus pesos en LEFI. Es decir, el Banco Central iba a dejar de ofrecerles LEFI a los bancos, sino que a partir del 10 de julio, ya sí definitivamente las tasas de interés iban a determinar de manera endógena o las iba a determinar enteramente el mercado, por decirlo de alguna manera. ¿Qué fue lo que pasó acá? El gobierno lo que pensaba era que los bancos iban a decir, bueno, ahora los pesos que los que colocaba en LEFI los voy a colocar en LECAPS de plazo muy corto. Y lo que terminó pasando es que en realidad las LEFI, o mejor dicho, las LECAPS no son un buen sustituto de las LEFI, básicamente por dos cuestiones, pero esencialmente por un tema de la liquidez que tienen y el horario de liquidación. No es lo mismo a la hora que liquida una LECAP que la hora a la que liquidaban las LEFI. Entonces los bancos se sentían, por un lado, mucho más cómodos con las LEFI y por otro lado, que en realidad lo que los bancos privilegian es no el retorno en ese sentido para esa parte o el stock que tenían de pesos que tenían en LEFI,
sino básicamente la liquidez y no perder plata en el medio. Yo siempre digo lo mismo, imagínense si los bancos, ahora lo vamos a ver un poco más en detalle, pero si los bancos hubiesen usado las LECAPs como sustituto de las LEFI, hubiesen perdido plata por una cuestión de que el mercado, las LECAPs, cayeron mucho en las últimas semanas. Entonces lo que tuvimos fue que los bancos, en vez de invertir ese stock de LEFI en LECAPs, básicamente lo que hicieron fue colocar esos pesos tanto en la rueda repo como en cauciones, ¿no? En instrumentos de corto plazo o en tasas overnight. Entonces lo que tuvimos fue esto de acá, las tasas de corto plazo. Cuando yo hable de tasas overnight son básicamente la caución y la repo, cayeron fuertemente, y esa caída en las tasas lo que terminó induciendo es una suba en el tipo de cambio. Entonces cuando sube el tipo de cambio, el central lo que vuelve a hacer es a ponerse activo en la rueda de pases activos, o a tomar o a dar pases activos, pases pasivos, y a volver a tomar pesos. La diferencia es que ahora lo hizo con una tasa de interés más alta de lo que pagaba por las LEFI, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto acá? Y ahora voy a ir a los cambios que hubo el mismo jueves, que hubo cambios importantes respecto a esto, pero lo que quería dejar en claro acá es que con este esquema monetario, con el que a partir de la eliminación de las LEFI, la única manera en la que se podía remonetizar la economía, esto es que aparezcan pesos nuevos en la economía, es con un rollover menor a 100% en las licitaciones del Tesoro. Esto es básicamente lo que el gobierno llama punto anker. Básicamente el punto anker es: los bancos tienen deuda del Tesoro, las licitaciones son quincenales, cuando hay licitaciones y los bancos necesitan pesos, lo que van a hacer es dejar vencer esos vencimientos, valga la redundancia, para hacerse de pesos. Entonces fíjense que lo que veníamos viendo, lo que quiere mostrar este gráfico es: las barras grises son la cantidad de encajes o el monto de encajes o los pesos que tienen los bancos encajados en el Banco Central. Y fíjense que lo que termina pasando, o lo que venía pasando hasta ahora, es que cuando los bancos se rearman de liquidez y suben los encajes, las tasas de interés aflojaban. Pero en el medio, como las licitaciones son quincenales, las licitaciones del Tesoro, como son quincenales, lo que terminaba pasando es que en el medio los bancos volvían a necesitar pesos, y al no haber otra fuente de pesos bajo este esquema monetario, las tasas se ponían o volvían a presionarse y volvían a subir. Sumado a esto, lo que tuvimos fue que a partir del 1 de agosto el Banco Central subió los encajes a las cuentas remuneradas y a las cauciones de 20 a 40%. Cuando el Banco Central sube los encajes, básicamente lo que significa es que los bancos necesitan más pesos para encajarlos en el Banco Central, ¿no? Entonces eso generaba, en un contexto donde ya faltaban pesos, por decirlo de alguna manera, hay una demanda adicional de liquidez por parte de los bancos por la suba de encajes. Y puntualmente acá, lo comento muy por arriba y voy a tratar de no ponerme tan técnico, pero lo que pasó el jueves pasado es que el Banco Central anunció una nueva suba de encajes, que en este caso es temporal, de 5 puntos porcentuales para las cuentas corrientes, remuneradas y cauciones, pero que van a poder ser suscritas con títulos públicos adquiridos en licitaciones especiales. O sea, básicamente lo que hizo el Banco Central fue subir los encajes, o volvieron los encajes remunerados. Encajes remunerados es el efecto en términos económicos, es que hay más pesos que van al Banco Central, pero en lugar de encajarse a tasa cero, el Banco Central deja que los bancos lo puedan encajar con títulos. Y a la vez, por otro lado, del stock de encajes que había antes para depósitos a plazo, se permite permite el Banco Central que se integren hasta 3 puntos de los depósitos con títulos del Tesoro. Entonces, y acá es el punto importante. Yo les dije recién que básicamente la forma en la que tenía la economía de remonetizarse o que aparezcan pesos nuevos era con un rollover menor a 100% en las licitaciones. Es decir, cuando los bancos necesitaban pesos, dejaban vencer deuda del Tesoro y se hacían de los pesos. Bueno, lo que pasó a partir del jueves es que el gobierno empezó a decir en medios y a comunicarlo por Twitter y demás, que
si consideraran que el rollover menor a 100% en las licitaciones no es producto de una suba en la demanda de dinero, van a proceder a sacarlos de circulación, a retirar pesos de manera tal de que no sobren pesos. En esencia, básicamente lo que está diciendo el gobierno es, si yo veo, hay que ver, porque el gobierno lo que no dice es de qué manera van a monitorear si la demanda o el punto anchor o el rollover menor a 100% es efectivamente por demanda de pesos o no. Mi opinión es que directamente se van a fijar si el tipo de cambio sube o no. Básicamente lo que está diciendo, para bajarlo un poco o para dar un poco mi opinión o mi interpretación de lo que pasó en los últimos días, el gobierno básicamente lo que dice es, de acá a las elecciones, no van a, no es que no van a sobrar pesos, sino que van a faltar pesos, de manera tal de que el tipo de cambio se mueva lo menos posible, ¿no? Entonces hay que ver en las próximas licitaciones, con los nuevos pesos que haya, si el gobierno decide retirar o no. Y dejó en claro que la manera en la que lo va a ser mediante operaciones de mercado abierto, como lo viene haciendo, y fundamentalmente vía encajes, ¿no? Entonces dejó la puerta abierta a seguir subiendo encajes si así lo consideraran. Último punto respecto a esto, en la primera licitación especial que dijo el gobierno, en la cual los bancos licitaban títulos para encajarlos en el central, el Tesoro adjudicó 3,8 billones de pesos a una tasa de Tamar más 1. ¿Sí? Eso fue ayer por la tarde. Entonces, bueno, la suba en las tasas cortas obviamente se trasladó por una cuestión de fondeo o de elección de fondeo de los bancos. La suba en las tasas cortas, en las tasas overnight, se trasladó también a las tasas de plazos fijos, que llegaron hasta 52,6% de TNA en el caso de la Tamar, este es el último dato de ayer, y la Batlar hasta 46,7% de TNA. En ambos casos, y este es un punto importante, estamos hablando de niveles de tasa real, esto es decir, eh, el nivel de tasas por encima de la inflación, son niveles de tasa real que solamente en los últimos 20 años, acá en el gráfico lo muestra desde enero de 2004, solamente esta magnitud de tasa real se vio durante un par de meses en 2019, bajo la gestión de Guido Sandleris, que, valga la redundancia, también tenía un esquema monetario basado en agregados, en ese momento era de base monetaria, pero donde también las tasas de interés eran muy altas, pero no duraron, fíjense acá lo pueden ver en el gráfico, no duraron más de 3 meses, porque después en agosto de 2019 sucedieron las PASO de aquel año y ahí la inflación es como que escaló tanto que la tasa real terminó bajando. Pero para que tengan de referencia que el nivel de tasa que estamos viendo hoy es inédito, al menos en los últimos 20 años. De todos modos, así como les dije que las tasas de plazo fijo están en niveles muy elevados, todavía cuando uno hace o los trata de llevar una tasa equivalente con las tasas de corto plazo, esto es un poco lo que muestra el gráfico, son las tasas de Ripo, la Tamar, que es de plazo fijo mayorista, y la Batlar de plazo fijo más minorista, por así decirlo, siguen en términos de tasa mensual, siguen por debajo de lo que es la tasa mensual que venimos viendo en la rueda Ripo. Entonces, básicamente, si las tasas overnight se siguen manteniendo en estos niveles, es difícil pensar que las tasas de plazo fijo bajen en el corto plazo. De hecho, ayer, por un tema puntual de la liquidación de una licitación de la semana pasada, sobraban pesos en el mercado. De hecho, la caución terminó operando en 2% de TNA, la caución de pesos. Pero así todo, la tasa Tamar y la tasa Batlar o las tasas de plazo fijo subieron, ¿no? Entonces, básicamente lo que quiero decir es, están en un nivel muy alto las tasas de interés, pero la realidad es que si este esquema se mantiene hasta las elecciones, eh, es difícil pensar en por qué bajarían las tasas de plazo fijo. Ahí vamos a ir un poco más en detalle a esto. Pero en esencia lo que creemos nosotros, o lo que creo yo, es que este esquema se va a sostener hasta las elecciones de manera tal de que el tipo de cambio se mantenga estable, y si el tipo de cambio se mantiene estable, probablemente el gobierno llegue con un nivel de inflación bastante cómodo, bastante bajo o controlado a las elecciones, que entiendo que es el principal objetivo que tiene el gobierno hoy en día. Bueno, en este contexto el tipo de cambio subió 14% en julio. Ahí pueden ver un poco quizás los eventos que fui marcando, los eventos importantes. Fíjense que con el fin de las LEFI es donde empieza
o donde pega una suba el tipo de cambio, más allá de que ya había empezado a subir a fines de junio. Y con la suba de los encajes, lo que tenemos es que los encajes le quitaron liquidez al sistema, y en lo que va de agosto, el tipo de cambio acumula una baja de 6% y es al cierre de ayer, que cerró en 1.293, es un 11,4% menor al techo de la banda, que para que tengan de referencia está en 1.460 pesos. Un punto que me pareció interesante remarcar, que quizás explica también esta tranquilidad o esta mayor estabilidad cambiaria durante agosto, es que volvió a acelerarse el ritmo de liquidación del agro, que venía de niveles muy bajos a fines de julio. Acuérdense que básicamente lo que teníamos es que hasta fines de junio se encontraba básicamente las liquidaciones o se habían eliminado temporalmente las exportaciones. Entonces los exportadores tenían incentivos a liquidar lo más rápido posible hasta fines de junio, e incluso la liquidación se extendió hasta mediados de julio. Pero fíjense que a partir de mediados de julio la liquidación cae fuerte, y acá es donde el tipo de cambio también empieza a subir. No digo que sea la única explicación, ¿no? Porque también en este momento, alrededor de esta fecha, también fue la eliminación de las LEFI. Pero sí lo que digo es que probablemente haya influido, por un lado, la gran oferta de dólares que hubo desde en junio y hasta mediados de julio, y en los últimos días que la liquidación se haya acelerado. Después, otro punto que quería marcar en términos cambiarios es que el principal, digamos, o una de las principales críticas que se le hacía o se le hace al esquema económico del gobierno es la competitividad, ¿no? Lo barato que está el dólar o lo caro que está Argentina con respecto a los países vecinos. Bueno, lo que tuvimos es que, por un lado, producto de una mayor debilidad del dólar, que el DXY cae 10% en lo que va del año, es decir, el dólar se debilitó contra las monedas contra las distintas monedas, y también a partir de un esquema cambiario más flexible. Después de la salida del cepo, lo que tenemos es que el tipo de cambio real multilateral acumula una suba de 20%, lo cual es una gran noticia, porque justamente, insisto, la crítica que se le hacía al esquema económico, que se le hace al esquema económico, es justamente el atraso cambiario. Y bueno, lo que tenemos es que, insisto, desde el levantamiento del cepo, el tipo de cambio real, que es como la medida más utilizada para medir la competitividad, está 20% arriba insisto, desde el levantamiento de las restricciones para minoristas, y son niveles no registrados desde abril de 2024. Bueno, por otro lado, también algo que viene sucediendo en los últimos meses es que el Banco Central está activo en el mercado de futuros, vendiendo futuros para de esa manera también controlar indirectamente lo que es el tipo de cambio spot, ¿no? El tipo de cambio oficial. Entonces, lo que tenemos es que a fines de julio el interés abierto en A3, que es el mercado más importante en el cual se operan futuros de dólar, el interés abierto era equivalente a 7.180 millones de dólares, que claramente, lo pueden ver ahí en el gráfico, es el nivel más alto bajo esta gestión. Lo interesante acá es que en el staff report del FMI, que se publicó hace algunas semanas, el FMI confirmaba que a fines de julio, es decir, en esta parte del gráfico, el Banco Central, de estos 7.180 millones de dólares, 5.000 millones de dólares correspondían a una posición vendida en futuros del Banco Central. Entonces, considerando que ahora el interés abierto está más bajo que el pico que había llegado a tener a fines de julio, yo estimo más o menos que la posición vendida en futuros del Banco Central debe estar en torno a 4.400, 4.500 millones de dólares. Y último comentario respecto a esto, que no es menor de cara a las estrategias a tomar, ahora lo vamos a ver más en detalle, pero las tasas de los futuros a partir de noviembre se ubican por debajo de los rendimientos de las LECAPs y los BONCAPs comparables. Esto lo que significa es que, básicamente, a través de la compra de LECAPs y la compra de futuros, uno puede armar una tasa sintética en dólares que te dan rendimientos de hasta 11% en los plazos más largos. Básicamente, para que tengan una idea, por ejemplo, en el caso de
mayo de 2026. Si uno compra el futuro de mayo de 2026 y a la vez compra un BONCAP de ese plazo, ya sea la LECAP del 29 de mayo de 2026 o el BONCAP del 30 de junio de 2026, básicamente lo que tiene es que, como la LECAP tiene un rendimiento más alto que la tasa implícita del futuro, la tasa sintética que te da esta estrategia es de 11% en dólares. De hecho, lo que venimos notando en las últimas ruedas es que viene subiendo fuerte el interés abierto del contrato de mayo de 2026, más o menos el interés abierto ya está en torno a 409 millones de dólares, y posiblemente se traten de posiciones que traten de armar este sintético en conjunto con las LECAPs y los BONCAPs que les comentaba. Bueno, paso a la parte más de estrategia, ahora sí. Bueno, obviamente los bonos en pesos siguieron siendo reflejo de la volatilidad en las tasas cortas, y el tramo largo de la curva, acá pueden ver en el gráfico los rendimientos en términos de TEM, de tasa efectiva mensual de las LECAPs y los BONCAPs. El tramo largo de la curva, cuando yo hable de tramo largo de la curva, básicamente voy a estar hablando del T30J6, que es el BONCAP a junio del año que viene. Pasó de rendimientos de 2,5% de TEM antes de, o cuando fue el fin de las LEFI, al cierre de ayer 3,35% de TEM, que es 48,5% de tasa efectiva anual, ¿no? Entonces, básicamente lo que tuvimos fue que, números redondos, subió 14 puntos de TEA, de tasa efectiva mensual, el rendimiento de los BONCAPs del tramo largo, ¿no? Para mostrar un poco la debilidad que vienen reflejando. Al cierre de ayer, este es un poco cómo está la curva de LECAPs y de BONCAPs. Sigue con una pendiente fuertemente negativa, que obviamente responde a la volatilidad y al nivel de tasas overnight de la repo y de la caución, que están en niveles muy altos. Hay que ver hoy cómo abre. Yo creo que claramente con mucha más presión que ayer, porque ayer es lo que les comentaba, era un punto en el cual esencialmente ayer iban a sobrar pesos por la liquidación de la licitación, pero como la licitación de ayer que hizo el gobierno liquida hoy, probablemente tengamos más presión en las tasas overnight hoy. Entonces, en concreto, lo que tenemos es, insisto, la curva de LECAPs y de BONCAPs con pendiente negativa, que van desde retornos de 4,26% de TEM, que es 50,5% de TNA, hasta 3,35% de TEM, que es 47,1% de TNA en los plazos más largos. ¿Qué nos está diciendo la forma de la curva? Que el mercado espera que en realidad las tasas tan altas que estamos viendo en el tramo corto caigan en el corto plazo, ¿no? Esto lo podemos ver en base a la curva de tasas forwards entre las LECAPs y los BONCAPs, que lo que te muestran es que, para explicar un poco el gráfico, lo que te demuestra es que el mercado lo que tiene implícito es que el 12 de septiembre una LECAP a más o menos 30 días te va a rendir 47,60 de TNA, cuando hoy en día una LECAP a un poco menos de 30 días te está rindiendo 50,5% de TNA. Entonces, básicamente lo que tiene metido en precios el mercado es que las tasas overnight o las tasas de corto, por decirlo de alguna manera, van a bajar en el corto plazo. Nosotros lo que creemos, o lo que creo yo, es que esta política de tasas altas que viene llevando a cabo el gobierno, de acá hasta las elecciones se van a mantener. Entonces, en este contexto, insisto con lo mismo, el gobierno dice nos estamos asegurando de que no sobren pesos. A mí me da la impresión de lo que se están asegurando es que falten pesos, de manera tal de que no corran contra el tipo de cambio. Pero esencialmente, desde un punto de vista de estrategia, me parece que si el gobierno mantiene las tasas de interés en estos niveles, no tiene sentido estar colocado en LECAPs de convencimiento a 2 o 3 meses, una LECAP de septiembre u octubre, ¿no? Entonces, si uno quiere colocarse en pesos a corto plazo, me parece que lo que más sentido tiene es colocarse en las LECAPs más cortas e ir renovando a medida que vayan venciendo, insisto, porque entiendo que las tasas altas en el tramo corto de la curva se van a mantener. Pero de todos modos, lo que sí creo es que a estos niveles de tasas en el tramo largo, ya comienza a tener sentido alargar duration. Ahora lo voy a retomar un poco más adelante cuando haga bien las recomendaciones de inversión, pero básicamente lo que dice
esta tasa forward que marco acá, es que el mercado tiene implícito en precios que en diciembre, a mediados de diciembre, una LECAP a 6 meses va a rendir 38,7% de TNA, que para que tengan una idea, ese casi 39% de TNA equivale a 2,9% de TEM, de tasa mensual. Entonces, 2,9% de TEM a diciembre, con estas tasas altas que estamos viendo, lo que van a generar, en primer lugar, según entiendo, es una caída de la inflación importante. Yo espero, para dar un poco un ejemplo, yo espero que la inflación para fin de año termine en niveles de 1,4 aproximadamente, 1,3. Entonces un nivel de 2,9% de tasa mensual con una inflación de 1,4 es una tasa real muy alta que entiendo que por los buenos motivos o por los malos motivos no se va a sostener. Cuando digo por los buenos motivos es si hay un cambio en el esquema monetario, cuando hablo de los malos motivos es con un enfriamiento de la economía que te enfríe la demanda de crédito, y ante una menor demanda de crédito obviamente las tasas van a estar menos presionadas y deberían tender a bajar. Pero esencialmente ahora lo voy a retomar. A estos niveles creo que ya empieza a tener sentido alargar duration en los bonos en pesos. Después, por otro lado, bueno, los bonos duales a TAMAR, o lo que tienen la opción que te paguen la tasa TAMAR ante una suba de tasas, también obviamente se encuentran frágiles por una cuestión de que el mercado de pesos está pesado, está frágil, está débil, pero claramente desde el fin de las LEFI se mostraron mucho más robustos que los boncaps, que es algo que venimos marcando, o que vengo marcando en los informes, ¿no? Que ese carácter más defensivo, por así decirlo, de los bonos duales que ajustan por TAMAR. Entonces, para poner de referencia un ejemplo, el T3F6, que es el boncap de febrero de 2026, desde el fin de las LEFI cae 4,2%, y en ese lapso el TTM, que es como un dual comparable, te subió 0,5%. Entonces, por ejemplo, si uno hubiese podido tomar un trade relativo, armar un trade relativo que vaya corto el boncap y largo el dual, eso hubiese andado bien. Obviamente es un contexto malo para la deuda en pesos en general, pero es lo que vengo marcando. En un contexto complicado para la deuda en pesos, tener bonos más defensivos me parece que tiene sentido, ¿no? Bien, entonces al cierre de ayer, los duales operan con spreads positivos respecto de la TAMAR de 7,8% en promedio. Es decir, los duales en promedio te rinden TAMAR más 7,8% de TNA. Y uno hace o trata de averiguar lo que es la TAMAR break-even, es decir, cuánto tiene que bajar la TAMAR de manera tal que un boncap comparable te pague lo mismo que un bono dual. Lo que tenemos es que en el caso del TTM26, y es un poco lo que quieren mostrar o lo que trato de mostrar en este gráfico, en el caso del TTM26, la TAMAR debería caer a 35,9% y mantenerse en ese nivel hasta fines de febrero, de manera tal que el boncap del 13 de febrero de 2026 te pague lo mismo que el TTM. Y en el caso del TTJ26 en conjunto con el T30J6, lo que te marca es que la TAMAR debería caer a 29,09% de TNA y mantenerse en ese nivel hasta junio, de manera que te paguen lo mismo, ¿sí? Ahora vamos a ir a la parte de recomendaciones. Último punto respecto a esto, menciono un poco la dinámica de los bonos SER, que también vienen muy golpeados. Claramente los bonos SER ya están operando en rendimientos, están en rendimientos máximos de la actual gestión, y un punto que me pareció interesante marcar para tener un poco de perspectiva. En junio de 2022, después de la renuncia de Guzmán, donde básicamente lo que se priceaba en ese momento era un riesgo asociado a un evento de crédito en la deuda en pesos, con el mercado ya priceando un cambio de gobierno y de que el gobierno que viniera a partir de diciembre del 23 iba a llevar, iba a tomar alguna medida respecto de los bonos en pesos. En ese contexto, después de la salida de Guzmán, un bono a Modified Duration de 1, que era en ese momento el T2X3, rendía menos de lo que rinde hoy un bono similar, un TZX de 6, que es un bono con Modified Duration 1. Es decir,
Hoy en día los rendimientos de los bonos SER están más altos que en junio de 2022, pero en junio de 2022 lo que se preció era un evento de default, ¿no? Entonces, para tener un poco de perspectiva de en qué niveles están las tasas reales en los bonos SER. Bueno, la curva SER al cierre de ayer operaba con rendimientos en el tramo corto, el bono más corto, el TZX5, rindiendo 33% por sobre el SER, y el tramo medio en promedio rinde 20%. Y acá lo interesante es que las tasas forward, que es esta línea gris que vemos acá, lo que te descuentan es que claramente las tasas reales van a ir bajando en el corto plazo, en el mediano plazo, pero se van a mantener, o lo que tiene implícito el mercado es que se van a mantener cómodamente arriba de los 2 dígitos en el mediano plazo. Por ejemplo, esta forward de 10,7 lo que está marcando es que el mercado espera que a fines de 2026 un bono SER a un año te rinda casi 11%. Entonces, obviamente lo que te está poniendo el mercado en precios es las tasas reales van a ir bajando, pero estas tasas reales de 2 dígitos o históricamente altas se van a mantener en el tiempo. Y es un poco, esto es otra forma de ver lo que les decía de que ya, a mi entender, ya empieza a tener sentido alargar duration en los bonos en pesos. Último comentario, ahora sí respecto de la deuda en pesos. El mercado tiene implícito una inflación de 1,9% en promedio para lo que resta del año y que terminaría 2025 en una inflación de 28,2%. Acá lo que me parece interesante remarcar es que a pesar de la suba de 14% que tuvo el tipo de cambio en julio, la verdad es que el mercado no está incorporando en precios un salto en la inflación en los próximos meses, sino que estamos más o menos en 2% de inflación promedio, que está en línea con el 1,9% de inflación de julio que salió la semana pasada, ¿no? Y esto a su vez está en línea con lo que vienen marcando los datos de alta frecuencia de inflación. Las consultoras que miden inflación, la realidad es que no están viendo una suba importante o una aceleración importante en la inflación en estas semanas. Por otro lado, bueno, en 2026 sí decididamente la inflación bajaría más fuerte, de acuerdo a lo que tiene implícito el mercado, y sería de 0,8% mensual en promedio durante todo 2026, dando como resultado una inflación de 10,2% para todo el año. Entonces ahora sí, respecto a la parte de estrategia, que un poco lo fui adelantando, pero básicamente lo que quiero remarcar es que, insisto en que este nivel de tasas para mí no se va a mantener ya ni siquiera en el largo plazo, en el mediano plazo diría, como les decía antes, por las buenas o por las malas. Por las buenas o con un cambio en el esquema, sería a partir de un cambio en el esquema monetario, una política monetaria menos rígida que la actual, o eventualmente por una caída en la demanda de crédito que te enfríe la economía y haga que haya menos presión sobre las tasas. O para que tengan de referencia, el crédito venía siendo uno de los factores, si no el factor que te explicaba este rebote en la economía tan fuerte que venimos viendo desde hace un par de meses, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que ya empieza a tener valor alargar duration en la curva de pesos. El punto ahí, y una vez más es lo más importante, digamos, es el timing. ¿Por qué hablo del timing? Porque yo creo que si uno lo que voy es, si uno compra un bono de duration más alta, un bono más largo de pesos, y no mira el mark to market, probablemente te vaya bien de acá a un par de meses. El problema es que de acá a las elecciones el gobierno deja en claro que la tasa corta va a seguir muy alta. Entonces, si la tasa corta sigue alta, no hay mucho incentivo a alargar duration en ese sentido, sino que te conviene estar posicionado en la parte corta, donde te vas a llevar más tasa a un riesgo menor. Pero eventualmente en algún momento el mercado va a empezar a pricear que este nivel de tasas en el largo plazo no es sostenible, y ahí es donde digo que ya empieza a tener sentido alargar duration. Es decir, obviamente tiene un riesgo de mark to market muy alto los bonos de la parte larga, pero insisto en que difícilmente te vaya mal en el mediano plazo si alargas duration a estos precios. Esa es un poco la idea que quería remarcar. Entonces, básicamente para inversiones de muy bajo riesgo, inversiones conservadoras y que otorguen liquidez en la parte de pesos, creo que el TZXD5,
que tiene una tasa real de 28% y que casi ni descuenta sobresaltos en la inflación en los próximos meses, puede ser una buena alternativa, básicamente porque es un bono corto que vence el 15 de diciembre del 25, que tiene un rendimiento real de 28% por sobre la inflación y que tiene liquidez. Entonces, para inversiones de bajo riesgo me parece que tiene sentido. Para inversiones de riesgo medio, por decirlo de alguna manera, me parece, en primera instancia me parece, o me sigue pareciendo que los duales Tamar, que un poco lo vengo marcando en los informes, son la mejor alternativa dentro de los instrumentos en pesos. Entonces, dentro de los duales Tamar, que son los que más me gustan dentro de estos instrumentos, para perfiles de riesgo moderado, por así decirlo, me parece que el TTM26 sigue teniendo sentido. Tiene un rendimiento de 8% por sobre la Tamar y un carry mensual. Cuando yo hablo de carry, es decir, si la Tamar se mantiene en este nivel de acá un mes y el bono mantiene el rendimiento de la pata variable, el bono solamente por el devengamiento de la tasa de Tamar más 8 te da un retorno de 4,8% mensual, ¿no? Entonces, me parece que tiene todo el sentido y no es un bono con una duration tan alta, ¿no? Vence en marzo del año que viene. Y para inversiones con un poco más de riesgo, me parece que el TTJ26, que es un bono dual también, pero que vence en junio del 26, también tiene sentido. No me alargo tanto al TTD26, por ejemplo, que vence en diciembre del año que viene, por una cuestión de que yo no descarto el riesgo de que con este nivel de tasas la economía se enfríe más rápido de lo esperado, y si la economía se enfría más rápido de lo esperado, las tasas por ahí te bajen más rápido de lo esperado, y si se da ese escenario, quizás el TTD26 no termina siendo tan beneficioso como un TTJ, básicamente por el riesgo de tasa que tienen los duales. Bien, esto respecto de la parte de pesos, paso a la parte de dólares. Bueno, en primer lugar lo que quería Martín, marcar... te hago Sí, una Juanpi. consulta. Obviamente la elección juega en el tema tasas un papel importante, ¿no? Sí. Como lo marcaste. Si hubiera un resultado electoral favorable al gobierno, ¿vos esperás un ajuste inmediato postelectoral o pensás que va a seguir un nivel de tasas altas, obviamente comprimiendo algo, pero bueno, ¿cuál es tu Claro. visión ahí? A ver, decididamente las tasas van a bajar si al gobierno le va bien en las elecciones, por una cuestión de que creo que la primera cosa que va a suceder es que el tipo de cambio probablemente baje, y si el tipo de cambio baja uno tiene más margen para bajar la tasa también, y sobre todo creo que va a haber algún cambio en el esquema monetario respecto al actual, o sea, las tasas van a bajar. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, una cuestión que sí es importante marcar, es que yo entiendo que las tasas te van a bajar, las tasas en pesos te van a bajar, si al gobierno le va bien, pero probablemente las tasas te bajen a un nivel mucho más lento que lo que te bajarían las tasas en dólares, básicamente los rendimientos de los bonares. Entonces, si vos estás pensando que al gobierno le va bien, hay que pensar si tiene sentido estar colocado en pesos o estar colocado en un global largo, por ejemplo, en un G38, G41 y esperar la compresión que va a ser más rápida de lo que puede llegar a ser en la deuda en pesos. Gracias. Buenísimo. Bueno, ahora sí paso a la parte de dólares. Bueno, en primer lugar lo que quería marcar es que el mundo en términos de lo que es el contexto mundial para emergentes viene mejorando después de lo que fueron meses muy volátiles después del Liberation Day y demás, de la suba de aranceles anunciadas por Trump. Y un punto que quería marcar es que el ENVI global, es decir, el spread de los bonos emergentes en promedio respecto a lo que rinde un Treasury americano, está en niveles de 260 BPs. Y hay que remontarse a enero de 2013 para encontrar niveles más bajos para este spread. Entonces básicamente lo que quería mostrar con esto, o remarcar con esto, es que es un buen contexto para emergentes, ¿no? Al menos en las últimas semanas. Bueno, en este contexto el riesgo país argentino opera en 709 BPs y los globales logran tener una dinámica relativamente mejor que lo que vienen
teniendo los bonos en pesos. Es decir, si uno ve cómo vienen performando los globales o los bonos en dólares, los soberanos en dólares argentinos, en comparación con lo que vienen siendo los bonos en moneda doméstica, la realidad es que vienen con una dinámica relativamente mejor, que yo la atribuyo bastante al contexto global también. Bueno, en lo que va del año, los globales acumulan un retorno de 4,8% positivo en promedio, siendo el GD30 el de mejor performance, con un retorno total de 5,8% arriba en el año, obviamente considerando el pago de cupones que hubo en enero y en julio. Después lo que viene, a mí puntualmente lo que me viene llamando la atención en las últimas semanas es que los Bopreal, que a priori son considerados como una medida más conservadora o instrumentos más conservadores que los soberanos, por una cuestión de que es deuda del Banco Central, que vence casi en su totalidad, a excepción del Bopreal Serie 4, vencen todos dentro del mandato de Milei, entonces es como que el mercado los toma como instrumentos más conservadores, pero así todo en las últimas semanas vienen teniendo una dinámica relativamente peor que los soberanos, y la semana pasada no fue la excepción. Los Bopreales cayeron la semana pasada 0,25% en promedio, salvo el Bopreal 26, que subió un 1,1%. El Bopreal 26, acuérdense que es el bono que se usa para quizás dolarizar carteras sin vulnerar la restricción cruzada que sigue operando para corporativos, ¿no? Para empresas. Por otro lado, el strip B del Bopreal Serie 1 sigue flojo, sigue con una mala dinámica y cerró ayer operando en niveles de 9,8% de TIR, que son niveles que no se veían desde mediados de junio. Acá lo que puede estar explicando, y lo venimos charlando últimamente, es que lo que puede estar jugando en contra del Bopreal B es justamente la tasa sintética que uno puede armar con los contratos de ROFEX a mayo de 2026 en conjunto con el ALICAP. Eso te estaba dando, como les mencioné hace un rato, 11% de tasa en dólares, que es mayor a lo que te rinde un Bopreal. De todos modos, para inversiones de bajo riesgo en moneda dura, en dólares, a mí puntualmente, y lo vengo marcando en los informes que mando también, me parece un muy buen punto de entrada el Bopreal B a estos niveles. Esto, para que tengan una idea, insisto, rinde 9,8% en dólares y vence en abril del 26. O sea, a menos de un año te rinde 9,8%. Entonces, más allá de esta cuestión de que el sintético está más atractivo, me parece que no tiene mucho más para caer, y en un contexto en el cual tenemos las elecciones de PBA ahora en un par de días y las de octubre ahora en 2 meses, me parece que estar colocado en un instrumento con baja duration a 9,8% de TIR tiene todo el sentido del mundo, insisto, para inversiones de bajo riesgo. Después, bueno, el Bopreal 26 volvió a ubicarse en los niveles mínimos de rendimiento y paridad, más allá de la mala dinámica que había tenido a fines de julio y principios de agosto. Al cierre de ayer opera más o menos en 2% de TIR y 5,5% de paridad, y acá lo que sí quería marcar es que más allá de que está rindiendo 2% de TIR y 100,5% de paridad, en la medida en que haya restricciones para empresas, para dolarización de carteras para empresas, tranquilamente puede seguir demandado el Bopreal 26. Y acá el punto que marco y que lo he marcado últimamente es que el BPJ 25, que era el Bopreal Serie 2, bien digo, el Bopreal Serie 2, llegó a operar en los últimos días previo al vencimiento, llegó a operar a una paridad de 115%. Entonces, para que tengamos en la cabeza que si se mantienen las restricciones, el Bopreal 26 puede seguir comprimiendo. ¿Cuál es el riesgo de este bono? Que primero, que estás comprando un bono de 2% de TIR, o sea, ni siquiera un Treasury, es incluso más que un Treasury, y si en determinado momento se levantan las restricciones para la dolarización de carteras para empresas, esto se va a tener que acomodar a algo más parecido a la curva. Entonces, en ese contexto, tiene ese riesgo asociado. Bien, volviendo a la curva de soberanos, y ya voy terminando, así abrimos a preguntas. La curva de globales se encuentra plana en niveles de 11,6% de TIR, o sea, la curva está flat en torno a niveles de 11,6% de yield.
Y si uno lo compara con la forma de las curvas soberanas que tienen los países comparables, estamos hablando de que, por ejemplo, en el caso de Egipto, tiene una pendiente positiva. Cuando yo hablo de pendiente positiva, hago un bono similar al GD35, por ejemplo, de Egipto, contra lo que rinde un bono similar al GD35 de Egipto contra lo que rinde un bono similar al GD30, ¿no? Para sacar un poco la pendiente de la curva. Esa pendiente, en el caso, insisto, de Egipto, el spread de rendimientos te da 240 bps. Entonces lo que quiero marcar con esto es que de cara a una normalización de la curva, si uno espera que la curva soberana argentina se normalice, el mayor movimiento que vamos a tener en las tasas se debería dar en el corto plazo, ¿no? De manera tal que esta curva soberana argentina se parezca más a la que tienen los países comparables. Entonces, en este contexto planteo 3 escenarios al 30 de octubre de este año, es decir, post-elecciones. 3 escenarios para la curva de globales. En el primer escenario, supongo que la curva de rendimiento se va a rendir parecido a lo que rinde, o una curva de forma similar a la que tiene Egipto, con 25% de probabilidad. En el escenario 2, que le doy 50% de probabilidad, nos mantenemos post elecciones con los niveles de rendimiento actuales. Y en el escenario 3, bien digo, supongo una curva de estrés en la cual la parte corta se va a rendir 15% y la parte larga por encima de 13%, ¿no? Entonces lo que vemos obviamente, y no descubro la pólvora con esto, pero es que si uno espera una curva flat o una curva normalizada como la de Egipto, los bonos más beneficiosos en ese contexto son, en este caso, los bonos del tramo medio, ¿no? El GD38, puntualmente. Y obviamente, en un escenario de estrés, en este caso que se va a rendir 13,8%, es esencialmente el bono que peor te performa. Entonces lo que trato de hacer acá en esto que dice retorno esperado es básicamente ponderar los retornos por la probabilidad de ocurrencia de cada escenario que le doy ahí, que obviamente es una cuestión de view, pero lo que veo es que el retorno esperado o los bonos que mejor performan de acuerdo a lo que yo espero para cada escenario es el tramo medio, ¿no? El GD38. Entonces, ahora ya paso a la parte de estrategia. Para perfiles de muy bajo riesgo, un poco les había comentado, creo que el Bopreal Serie B a 9,8% de TIR es atractivo. No te va a performar muy bien si las cosas salen bien, si al gobierno le va bien en las elecciones, no va a performar, no va a tener una compresión tan fuerte en la tasa, a eso me refería, pero justamente por eso es un instrumento más bien conservador. Para instrumentos o para carteras o inversiones de riesgo medio, yo sigo creyendo que con el AL30 rindiendo 2,7%, valiendo 2,7% menos que el GD30, el spread de legislación en 2,7%, me parece que el AL30 sigue siendo un bono interesante, insisto, para riesgo medio. Obviamente no vas a ganar lo mismo que ganarías con un GD38 o un 30 o un 41 en un escenario optimista, pero obviamente me parece que, insisto, para riesgo medio tiene sentido. Y por último, quizás para carteras con un poco más de riesgo, GD38, GD41 pueden ser buenas alternativas. Puntualmente el GD38 me parece que prefiero al GD38 antes que el GD41, pero esos serían los 3 perfiles de riesgo que planteo en este caso. Bueno, gracias por escuchar, ya no sé ni cuánto tiempo vamos, pero gracias por participar y ahí les dejo de compartir, así abrimos a preguntas si quieren. Estás muteado, Blue, me parece. Estás muteado, Lolo, sí. Estás muteado. Acá estoy. Ahí te escucho. Ahora sí. La tercera la he vencido. Bueno, gracias, Tincho, gracias a todos por
por asistir. Hay un par de preguntas que se ha preguntado, dice, la limitación de suscripciones y rescates en Money Market, estimamos que van a seguir y por qué. La limitación del horario de suscripciones y rescates de los Money Market, ¿hasta cuánto creemos que van a seguir y por qué? A ver, habría que ver qué es lo que... Yo esperaría ver qué sucede en la rueda de hoy y no descartaría que el gobierno tome medidas quizás para flexibilizar un poco el esquema monetario actual, que obviamente influye en la suscripción de los money market. Básicamente por una cuestión de que, eso no lo mencioné cuando nombré la parte de encajes, lo que está sucediendo ahora es que, además de haber subido encajes, el gobierno lo que hizo, o el Banco Central lo que hizo, fue que la medida para medir la integración mínima de los bancos deje de ser mensual, un promedio mensual, y pase a ser diario. Entonces, obviamente, los bancos van a manejar la caja con mucha más cautela y en el corto plazo yo creo que se sostendría o debería sostenerse la limitación en la suscripción en términos de horario. Pero obviamente el Banco Central puede tomar nota de esto y cambiarlo en el corto plazo. Si tengo que arriesgar, me parece que debería mantenerse al menos en los próximos días. Okay. Y hay otra pregunta y se consulta. La serie es muy distinta si tomamos el TCB con USA. ¿Qué opinas de eso? ¿Acaso la semana pasada dijo que define precios en Argentina es el bilateral, ¿no? Perfecto. Es una buena pregunta. Yo tomé el tipo de cambio real multilateral que a mí puntualmente me gusta más por una cuestión de que si vos estás viendo el bilateral con Estados Unidos, estás viendo en realidad únicamente la relación entre el peso y el dólar. En realidad vos lo que te interesa también es, por ejemplo, que pase con el real. Y eso no te lo capturaría el tipo de cambio real bilateral. Entonces, cuando uno ve el multilateral que está ponderado también por el flujo que tenemos con distintos países, hablo puntualmente de Brasil porque es el más importante en ese sentido. Me parece que es importante, si una de las críticas que se le hacía al gobierno era la competitividad o el atraso cambiario, me parece que tiene todo el sentido del mundo usar el tipo de cambio real multilateral. Pero de todos modos es un buen punto. Y yendo así, podría cambiar un poco, más que nada porque en los últimos meses el dólar se debilitó contra las monedas en general. Entonces, probablemente te dé una suba un poco menor si ves el bilateral que si ves el multilateral. Bueno, creo que hasta acá llegamos, siendo las 10:27, que es una hora de presentación. Bueno, gracias Martín, gracias a todos por asistir. Bueno, nos veremos en la próxima. Gracias Martín. Muchas gracias a todos.